Muy bien, ¿listos para el estudio de esta noche? Abran su Biblia a Isaías capítulo 46. Isaías capítulo 46. Cuando lo encuentren digan amén. Y vamos a orar una vez más, una vez que todos estén allí ya. ¿Listos? Oremos pues, Padre Celestial. Nos aproximamos a tu palabra, Señor, nos acercamos a ella con un corazón expectante, Señor. Queriendo aprender más de ti, queriendo saber más de ti, tu naturaleza, lo que te mueve, lo que amas, lo que aborreces, lo que te mueve a tener compasión y misericordia, lo que te mueve a airarte también, porque eres un Dios de amor y gracia, pero también eres un Dios que a menudo por el comportamiento de tu pueblo y más por el mundo en general, Señor, te llenas de ira, pero es una ira justa, una ira, Señor, que no quieres derramar sobre nadie. Por lo tanto, enviaste a tu Hijo Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y queremos seguir aprendiendo acerca de ti y acerca de Él, para poder entonces nosotros también tener muchas más razones y dar más razones al mundo de por qué hemos puesto nuestra esperanza en Él. Bendice este tiempo en tu palabra, entonces te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice... Muy bien, estamos en el capítulo 46 del libro de Isaías. La semana pasada cubrimos la mitad del capítulo. Y en nuestro estudio de la semana pasada vimos cómo en este capítulo 46 el Señor, a través de Isaías, se está dirigiendo a quienes llegarían a estar exiliados en Babilonia y les está presentando un contraste entre los dioses de Babilonia, a los que muchos de ellos, los mismos israelitas, adoraban y servían, y la salvación del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y cómo Él había mantenido a su pueblo, aun cuando era un pueblo rebelde, de cerviz dura, como dicen las Escrituras. De todas maneras, Dios seguía fiel a Él. Dios seguía cuidándolos, guardándolos, etcétera, etcétera. Y eso vimos la semana pasada, cómo es algo que nos debe de dar gran ánimo a nosotros, porque nosotros tenemos la tendencia a ser pueblo de cerviz, de dura cerviz también. Tenemos la tendencia a ser rebeldes contra la palabra de Dios. Tenemos la tendencia a desobedecerla inclusive, y a veces hasta abiertamente, como que queremos retar a Dios. Decía mi papá, te quieres poner a patadas con Sansón. Y pues obviamente que si te pones a patadas con Sansón, ¿quién va a perder? Pues nosotros, ¿verdad? El que se quiera poner a las patadas con él. Entonces, pero a veces así somos con Dios. Así como nuestros hijos adolescentes son con nosotros, así como nosotros fuimos con nuestros padres, etcétera, etcétera. A veces así nos queremos poner con Dios sin darnos cuenta. Bueno, no quiero decir sin darnos cuenta, sin pensar que Dios nos soporta mientras su paciencia y su misericordia están ahí para ayudarnos a salir del error en el que estamos. Pero a menudo, por tercos que somos, tiene que aplicar su disciplina, y es cuando empezamos a dar de gritos, ¿verdad? Entonces el Señor se está dirigiendo a este tipo de personas, se está dirigiendo a este que es parte de su pueblo por medio de Isaías, haciendo esa comparación entre los dioses que habían estado sirviendo, que a los ídolos que habían estado siguiendo, y en la salvación que les había dado el Señor, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Hoy seguimos en el versículo 8 del capítulo 46 de Isaías, y noten lo que les dice aquí. Recuerden esto, noten cómo los llama, gente pecadora. Versículo 8 de Isaías 46, y les dice de nuevo, recuerden esto, gente pecadora, sientan vergüenza y recapaciten. ¿Okay? Les está llamando a recordar algo. Les está diciendo que deberían de sentir vergüenza por la forma en la que se han estado comportando. Que deberían de sentir vergüenza por la forma en la que lo han hecho a Él a un lado para servir dioses ajenos, como lo vamos a ver. ¿Sí? Y note que lo llama gente pecadora. Digo, las palabras que está diciendo aquí el Señor son bastante duras, creo yo. Y se está dirigiendo a su pueblo. Lo que quiere decir que su pueblo y el comportamiento de su pueblo le había llegado, en las palabras de mi mamá, hasta el copete. Ya lo tenían hasta el copete. Y creo yo que es una manera que debemos de a veces ver a Dios a través de las Escrituras, porque Dios tiene un límite. Dios tiene un límite y llega a ese límite, y entonces va a permitir que la disciplina que Él sabe que necesitamos llegue a nuestras vidas. No es porque no nos ame.
No es porque no quiera salvarnos, no es porque quiera castigarnos, porque el verdadero castigo no se va a llevar a cabo sino hasta después de la muerte, ¿sí? Porque entonces es cuando vamos a ir o al cielo o al infierno, ¿verdad? Pero no es un castigo en el que quiera mostrar su odio o aberración por nosotros. Es un castigo disciplinario por medio del cual Él quiere volvernos al camino correcto. Y eso es lo que les está diciendo aquí. Entonces les llama gente pecadora. Y se está refiriendo a esa gente, la misma gente a la que se dirige en el versículo 3. Que aunque han sido llevados por Dios desde que están en el vientre, sustentados desde que estaban en la matriz, siguen insistiendo en seguir y adorar a dioses falsos, a ídolos confeccionados por las manos de los hombres con materiales perecederos. El Señor les dice, yo los he llevado, yo los he cargado, yo me he ocupado de ustedes, etcétera, etcétera, pero siguen tercos en adorar a esos dioses, siguen tercos en servir a esos ídolos, ¿sí? Y noten que los está llamando a que se avergüencen de lo que han estado haciendo. La vergüenza es, yo tenía un dicho que ahora después de muchos años me acuerdo de él y me da cosa con la facilidad que lo decía. Mi mamá, me acuerdo que cuando me regañaba, cuando se ponía bien enojada conmigo y me regañaba porque hacía alguna estupidez que era más que estupidez, eran abominaciones, me decía, Carlos Manuel, ¿no te da vergüenza? ¿Y saben qué le respondía yo? Le respondía, la vergüenza era verde y se la comió un burro. Yo creo que le han de haber dado ganas de agarrarme a cachetadas por lo que estaba diciendo. Pero así de altanero era, así de orgulloso, de soberbio era. Y siempre me dijo que era soberbio. Y se los he dicho antes, que muchas veces me dijo, Carlos Manuel, acuérdate de Nabucodonosor. Acuérdate de Nabucodonosor. Pero no piensa uno. Y el Señor aquí llama a su pueblo a que sientan vergüenza, que se avergüencen de lo que han estado haciendo. Los está llamando a que piensen, a que recapaciten. Que sientan algo de tristeza por lo que han estado haciendo a pesar de todo lo que Él ha hecho por ellos. Y ¿saben qué? Yo creo que todos nosotros, en un momento dado, y a lo mejor soy yo nada más, no sé, no los conozco a ustedes muy bien, nunca he vivido con ninguno de ustedes, no los conozco detrás de las paredes de su casa, pero creo que todos nosotros podemos en un momento dado volvernos desvergonzados, especialmente cuando nadie nos está viendo. Especialmente cuando los únicos que nos están viendo son los que están en nuestra casa, que a menudo están dispuestos a solaparnos y a taparnos por vergüenza a ellos de que los demás sepan lo que somos. Creo que todos hemos tenido esa experiencia, ¿verdad? Y yo me acuerdo de mi esposa un par de veces en las que no dijo nada o hizo algo para cubrirme a mí porque le hubiera dado vergüenza que gente que los dos conocíamos se hubiera dado cuenta de lo que yo había dicho o de lo que había hecho. Y creo que todos hemos tenido esa experiencia. Nos da vergüenza, por lo tanto tenemos la tendencia a taparle a la persona. Tenemos la tendencia a no dejar que se sepa. Y decimos que es por amor. Pero permítanme sugerirles que es todo lo contrario. Porque al no poner al descubierto la vergüenza, ¿sí? De alguna manera, estamos dejando que la persona piense que siempre vamos a estarles tapando. Y acuérdense, la Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados, pero no dice que solapará el pecado. ¿Sí? Quiere decir que vamos a lidiar con el pecado de acuerdo a lo que las Escrituras dicen, pero no vamos a solaparlo. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado y el Señor aquí les dice, avergüéncense de lo que han estado haciendo. Noten lo que dice el Señor por medio de Moisés en Deuteronomio, capítulo 32, comenzando con el versículo 6 hasta el 8. Dice, tu pueblo loco e ignorante, ¿así le pagas al Señor? Él es tu Padre, es tu Creador. Él te hizo y te afirmó. Acuérdate de los tiempos pasados. Trae a la memoria los años ya idos. Pregúntale a tu padre y te dirá, y a tus ancianos, y te lo dirá, y a tus ancianos y te contarán.
Versículo 8, cuando el Altísimo dio su herencia a las naciones, cuando hizo el reparto entre el género humano, Él estableció los linderos de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Noten cómo los llama, locos e ignorantes. Y les pregunta, ¿así le pagas al Señor? Pongámonos a pensar nosotros. Retémonos nosotros mismos. Pensemos. ¿Dios ha sido bueno con nosotros? ¿Dios nos ha salvado de una condenación eterna en el infierno? ¿Dios nos bendice diariamente con las cosas que necesitamos? ¿Dios nos bendice con salud? ¿Nos sana cuando estamos enfermos? ¿Cómo le hemos pagado al Señor por todas esas cosas? No que pida paga de parte de nosotros, no que esté ahí diciendo, me debes otra y me debes otra. No. Pero su fidelidad pasada a nosotros demanda, exige nuestra obediencia presente. Y voy a mencionar eso varias veces durante este estudio. Entonces, ¿cómo le pagamos a Dios nosotros por todo lo que hace por nosotros? ¿Qué estamos dispuestos? Sabemos lo que Él estuvo dispuesto a dar por nosotros. Amén. ¿Qué dio por nosotros? No, el Dios no dio su vida. Dios, el Hijo, dio su vida por nosotros. Dios el Padre no murió en la cruz. Dios el Padre no dio su vida. Dios el Hijo dio su vida por nosotros. ¿Cómo le estamos pagando nosotros? Y no es una deuda que podamos pagar. No es como que de nuevo, como el Señor nos está cobrando, porque no podríamos pagarla. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para mostrar agradecimiento a esa obra que Él hizo? Sí, de nuevo noten el versículo 7 de Deuteronomio 32. Acuérdate de los tiempos pasados, trae a la memoria los años ya idos. Pregúntale a tu padre y te lo dirá. Pregúntale a tu padre y te lo dirá. ¿Sabe qué? Aquí nos está diciendo algo a nosotros como padres. ¿Sí? Nos está llamando a hacer algo a nosotros como padres. Y quiero hacer una pregunta, piénsenla, no la respondan, pero piénsenla. Si nuestros hijos nos preguntaran a nosotros por qué somos cristianos, ¿qué les contestaríamos? ¿Qué les contestaríamos? Si nos preguntan, oye, papá, mamá, ¿por qué somos cristianos? ¿Qué les contestaríamos? Si nos preguntaran por qué vamos a la iglesia, ¿qué les contestaríamos? ¿Por qué damos ofrendas? ¿Qué le contestaríamos? ¿Por qué le cantamos y lo oramos al Señor? ¿Qué les contestaríamos? ¿Porque esa es la tradición de nuestra familia? ¿Porque en ese ambiente crecimos? ¿Porque así fuimos enseñados? Pregúntense, ¿qué les contestaríamos? Les hemos dejado saber cuando el Señor ha obrado poderosamente a favor de nosotros, cuando Él nos ha sacado de problemas, cuando Él ha suplido a nosotros de última hora, cuando Él nos ha bendecido con cosas que no merecemos. Se los contamos, se los decimos, les hemos dicho, o nada más les decimos como muchos padres de familia a sus hijos, que son cristianos porque yo digo que vamos a la iglesia porque eso es lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer y es lo que vamos a seguir haciendo. Tenemos que decirles a nuestros hijos las razones por las que somos cristianos, las razones por las que alabamos, adoramos al Señor, las razones por las que le oramos, etcétera, 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 para que ellos también tengan razones por las cuales acercarse a Él, buscarlo a Él y adorarle a Él. El solamente porque yo digo no funciona, no está bien. Porque ya lo hemos intentado en otras ocasiones y no ha servido de absolutamente nada. Entonces tenemos que dejarles saber, por eso el Señor les dice, pregúntenle a sus padres, Él les va a decir. Sí, pregúntenle a los ancianos, sí, pregúntenles. El versículo 8 dice, cuando el Altísimo dio su herencia a las naciones y cuando hizo el reparto entre el género humano, Él estableció los linderos de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Todo da vueltas, todo se mueve alrededor de los hijos de Israel. Y los está llamando a hacer memoria de todo lo que Dios había hecho por ellos a través de su historia. Es muy bueno tener un diario
Yo no sé si ustedes tienen un diario, pero es muy bueno tener un diario en donde escribir diariamente las cosas que Dios nos habla cuando leemos su palabra, las cosas que Dios habla a nuestro corazón cuando estamos en nuestro tiempo de oración, las cosas que el Señor nos habla a través de los mensajes que escuchamos, las cosas que Dios nos habla a través de una alabanza que escuchamos. ¿Para qué? Para tener un testimonio de lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Se dan cuenta ustedes que en el Antiguo Testamento al pueblo de Dios, Dios siempre les pedía cuando pasaba algún gran evento en su vida como nación? ¿Se acuerdan lo que les decía que hicieran? Que levantaran altares. Que levantaran altares para que cuando tus hijos te pregunten, tú les puedas decir, esto sucedió aquí. Es más, hasta les dijo que levantaran un altar en medio del Jordán. ¿Se acuerdan? Digo, levanten un altar para que cuando sus hijos les pregunten, puedan saber lo que sucedió aquí. Eso es lo que debemos estar haciendo con nuestros hijos desde que están chiquitos. Y si ya están grandes, de todas maneras tenemos la obligación de decirles, de recordarles, de decirles, se fijaron cómo estábamos pasando por esta situación, se fijaron cómo clamamos al Señor y el Señor respondió de una manera positiva y nos suplió lo que necesitamos, etcétera, etcétera. Tenemos que estarlo diciendo continuamente para que ellos también tengan razones por las cuales adorar y servir al Señor. Entonces los está llamando a hacer memoria de todo lo que Dios había hecho por ellos a través de toda su historia. En el Salmo 105, los versículos 1 al 5, noten lo que dice. Alaben al Señor, invoquen su nombre, que los pueblos reconozcan sus obras. Versículo 2, canten, sí, cántenle salmos, proclamen todas sus maravillas. Regocíjense en su santo nombre, alégrense de corazón los que buscan al Señor. Busquen el poder del Señor, busquen siempre a Dios. Y luego noten el versículo 5, recuerden sus grandes maravillas, sus hechos prodigiosos y sus sabias sentencias. Recuerden, no se les olvide, ténganlo en mente. ¿Sí? La verdad de las cosas es que si algo hemos aprendido en nuestro estudio del libro de Isaías, especialmente en los últimos capítulos, es que Dios sabía que su pueblo tenía una memoria muy ¿qué? Muy corta. Más tardaba Él en sacarlos del lugar en donde estaban que ellos en caer de nuevo en el lodo. Miré un video una vez, no sé si ustedes los vieron, de un pastor que se le cayó una oveja en una zanja. No sé si lo vieron ustedes. Pero se le cayó una oveja en una zanja. Ya está el pastor enlodándose todo y agarrándola de las patas traseras y la sacó de la zanja y la soltó. ¿Y saben qué hizo la zanja? Se tragó a la oveja otra vez. ¿Saben qué hizo la oveja? Salió brincando y volvió a meterse a la zanja. Y él a sacarla y la oveja volvió. Así somos a menudo. ¿Por qué? Porque se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. No aprendemos. Y si aprendemos nada más por un pequeño lapso de tiempo y luego volvemos a caer en el mismo problema. En el Salmo 111, los versículos 1 al 4, noten lo que dice. Alabaré al Señor, ¿con qué? Con todo mi corazón, en compañía de la comunidad de los fieles. Las obras del Señor son grandes. Todos los que las desean, ¿qué hacen? Las buscan. Versículo 3, la creación del Señor es hermosa y su justicia permanece para siempre. El Señor es bondadoso y compasivo y todo lo que hace, ¿cuánto? Todo lo que hace, ¿qué merece? Merece recordarse. Todo lo que deberíamos, si somos cristianos, si tenemos tiempo de cristiano, y yo no lo tengo, ¿ok? Porque yo vine a esto de la costumbre de que Calvary Chapel, yo nunca lo había oído hasta que llegué a Calvary Chapel, de tener un diario y escribir lo que el Señor nos decía a través de la oración, a través de los cantos, a través de la predicación. Tener un cuaderno cuando estamos leyendo la Biblia para poder hacer apuntes de lo que el Señor nos dice, o tener una Biblia con márgenes grandes para hacer notas ahí. Hasta que no vine a Calvary Chapel, yo nunca se me dijo eso en la iglesia. Estaba en una iglesia en la que todo era predicación temática, todo era la idea del pastor que Dios obviamente le había dado, que luego después desarrollaba buscando todos los versículos que apoyara esa idea. Y era una predicación más bien con un gran contenido de lo que él pensaba
y no el contenido de lo que la Biblia dice. Cuando vine a Calvary Chapel, conocí la predicación expositiva y quedé, wow, asombrado. Quedé asombrado, porque no estaban imponiendo su voluntad los predicadores, estaban exponiendo de las Escrituras la voluntad de Dios. ¿Sí? Y para mí, ese es la mejor tipo de predicación. Porque no estamos imponiendo una moralidad, no estamos tratando de imponer un modo de comportarse, estamos exponiendo lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios, usada por el Espíritu Santo, va a causar que las personas que tienen esa sensibilidad al Espíritu pongan en práctica las cosas que las Escrituras dicen. Entonces, todo lo que hace merece recordarse. Entonces lo que esto nos dice es que nunca debemos olvidarnos de las fidelidades pasadas de Dios hacia nosotros. Y debemos contárselas a nuestros hijos para que ellos también tengan motivos para ser agradecidos con Dios. Mi hijo y yo somos dos hombres solos, dos hombres solteros viviendo juntos. Y a veces nos ponemos a platicar. Y nos hemos puesto a platicar acerca de su mamá y la noche que el Señor se la llevó, etcétera, etcétera. Y hemos llegado a la conclusión de que estamos tan agradecidos con Dios por cuándo se la llevó y cómo se la llevó. Porque la enfermedad que tenía era una enfermedad progresiva, que tarde o temprano iba a bloquear su habilidad para respirar. Y lo que íbamos a tener que hacer tarde o temprano iba a ser que la iban a tener que tener sedada con un tubo de oxígeno, y en un momento dado nosotros, en este caso yo, íbamos a tener que decidir si mantenerla conectada o desconectarla. Y le doy tantas gracias a Dios que no dejó que eso sucediera. Y luego se la llevó en el último día del último mes de 2019. ¿Qué pasó en febrero del 2020? El COVID. Me la imagino, el otro día estaba pensando en ella, porque pues estamos en noviembre, es el mes de su cumpleaños. Estaba pensando en ella y estaba pensando, ¿qué tal si hubiera vivido durante el COVID? Hubiera estado bien paniqueada, hubiera estado bien asustada, no hubiera querido que saliéramos a ningún lugar, iba a querer que estuviéramos desinfectándonos constantemente, porque por la quimioterapia y todo eso, su sistema inmunológico obviamente iba a estar muy, muy debilitado, y cualquier enfermedad. Y otra vez, le di gracias a Dios. Y a veces mi hijo y yo hablamos de eso y le digo, ¿sabes qué? Debemos darle gracias a Dios por lo que Él hizo. Porque aunque fue difícil para nosotros, hubiera sido más difícil tener que decidir si la mantenemos conectada o la tuviéramos que desconectar. Entonces, todo eso para decir que debemos de decirles a nuestros hijos, aunque ya estén grandes, las razones por las que debemos estar agradecidos con Dios, y recordarles, ¿sí? Recordarles de todo lo que el Señor hace, de todas las obras que el Señor ha hecho en nuestra vida, está haciendo en nuestra vida. Cuantas veces tengamos oportunidad de hablar con nuestros hijos, tenemos que decirles. Tenemos que recordarles, tenemos que platicar con ellos acerca de las cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas. Entonces, de nuevo, nunca debemos olvidarnos de las fidelidades pasadas de Dios hacia nosotros, ¿sí? Y debemos de contárselas a nuestros hijos también, para que ellos tengan motivos para ser agradecidos, ¿sí? En Deuteronomio capítulo 4, ¿ya lo leímos? No, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 4 y el versículo 9 dice, por lo tanto, ten cuidado. No nomás ten cuidado, sino que ten mucho cuidado de no olvidar nada de todo lo que tus ojos han visto. Que no se aparten de tu corazón en ningún momento de tu vida. Al contrario, enséñales esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Queremos bendiciones para todas nuestras que cantábamos el domingo, ¿no? De las bendiciones de generación en generación, hasta 1000 generaciones, y los hijos, tus hijos y los hijos de tus hijos. ¿Cómo van a obtener esas bendiciones? ¿Cómo van a tener esas bendiciones ellos? Si no dejamos que se olviden de las bendiciones que Dios ya nos ha dado. Y cada vez que recibamos una bendición, tenemos que decirles a nuestros hijos, ¿a que no sabes qué?
Estaba pasando por esta situación, tenía esta duda, tenía este problema, tenía esta carencia, tenía este dolor, tenía esta enfermedad. Y oré al Señor y el Señor obró y ahora todo está bien. Aunque sean cristianos o no sean cristianos, aunque sean chicos, aunque sean grandes, y si nuestros hijos tienen hijos, tenemos que decírselo a esos hijos para que las bendiciones de Dios se multipliquen sobre todos ellos. Y de nuevo, como les dije y les he estado diciendo, la fidelidad pasada de Dios exige nuestra obediencia presente y no merece ser olvidada todas esas fidelidades, porque es por sus fidelidades que todavía nos mantenemos en pie. Amén. Es porque Él es fiel aunque nosotros seamos infieles. En el versículo 9 de Isaías 46 sigue diciendo, noten, recuerden los primeros sucesos de antaño, porque yo soy Dios y no hay otro. Nada hay semejante a mí. Noten que otra vez les dice, recuerden los primeros sucesos de antaño. ¿Qué sucesos? Pues la salida de Egipto con gran poder, ¿no es cierto? ¿Qué más? El cruce del río, del Mar Rojo y los egipcios ahogándose. ¿Qué más? 40 años recorriendo por el desierto y nunca se murieron de hambre, ni las sandalias se les desgastaron, ni la ropa tampoco. ¿Qué más? Pues el cruce del Jordán cuando estaba desbordado y en cuanto las sandalias de los sacerdotes tocaron las aguas del Jordán, ¿qué pasó? Se abrió y pudieron pasar en tierra seca. ¿Qué más? Caminar 7 veces alrededor de Jericó y luego echar una gritería. ¿Y qué sucedió? Se cayeron. ¿Y qué más? No es poco lo que hizo por ellos, ¿no es cierto? Y en un lapso de 41 años más o menos. Pero se olvidaron de todo ello y siguieron a dioses ajenos. Siguieron a dioses falsos. Mis hermanos, acuérdense de lo que Pablo nos dice en el Nuevo Testamento, que todas esas cosas fueron escritas para admonición nuestra, para que nosotros no fuéramos a caer en el mismo error que ellos cayeron. Sí, y yo creo que todos nosotros hemos sido objeto de las bendiciones de Dios y debemos estar dando testimonio de esas bendiciones una y otra y otra y otra y otra vez hasta que los cansemos. Sí, hasta que los cansemos. Porque vale la pena recordar todas esas cosas. Y luego de nuevo el Señor afirma otra vez, una vez más, ¿sí? Lo que ya ha dicho antes. Yo soy Dios y no hay otro, nada hay semejante a mí. Lo ha estado diciendo una y otra y otra y otra y otra y otra vez, ¿sí? En Deuteronomio capítulo 32 y el versículo 29, Deuteronomio capítulo 32 y el versículo 29, noten lo que dice, reconozcan, vuelvan a conocer, vuélvanlo a repasar, vuélvanlo a entender, ahora que yo soy Dios y que no hay otros dioses conmigo. Yo doy la vida y yo la quito, yo hiero de muerte y yo devuelvo la vida y no hay nadie que pueda evitarlo. ¿Se dan cuenta de eso? No hay nadie que pueda evitarlo. Me hace pensar en todas las personas que decretan, todas las personas que declaran, en todas las personas que por usar el nombre de Jesús y que creen que porque ellas decretan y ellas declaran, lo que ellas dicen se va a realizar. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Yo hiero de muerte, yo doy la vida, yo la quito, yo hiero de muerte y yo devuelvo la vida. No hay nadie que pueda evitarlo. Lo que el Señor dice que va a pasar, eso va a pasar. Y eso nos debe de dar gusto. Porque quiere decir que Dios es consistente en todo lo que hace. No titubea. Ya sabemos cómo obra. Y nada de lo que nosotros digamos va a hacer que Él cambie de opinión o que Él cambie su manera de operar dentro de las cosas. En Isaías 43, los versículos 11 y 12, noten lo que dice, y ya lo estudiamos, pueden ir a buscar ese estudio en YouTube y escucharlo de nuevo, pero en Isaías 43, versículos 11 y 12 dice, solo yo soy el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Ok, pónganse a pensar, fuera de mí no hay quien salve. Quiere decir que el único que puede salvar es ¿quién? Dios. Mantengan esa idea en su mente, el único que puede salvar es Dios, ¿sí? Versículo 12.
Yo anuncié, yo salvé, yo di a saber. Nunca hubo entre ustedes un Dios ajeno. Así que ustedes son mis testigos de que yo soy Dios. Palabra del Señor. Ahora, en vista de que sus ídolos no los pudieron salvar de lo que Dios decretó que iba a pasar, los llama a reconocer que Él es el único Dios verdadero y que aparte de Él no hay quien salve. Muy importante eso, subrayenlo en su Biblia, no hay quien salve. Aparte de Dios no hay quien salve. Aparte de Dios no hay quien salve. Aparte de Dios no hay quien salve. Es el único que puede salvar. ¿Por qué es importante que entendamos esto? ¿Por qué es importante que lo tengamos bien presente? Por lo que se nos dice en el Nuevo Testamento acerca de Jesucristo. En Hechos capítulo 4 y el versículo 12, Hechos capítulo 4, lo van a poner en la pantalla ahorita, Hechos capítulo 4 y el versículo 12, dice lo siguiente. ¿Sí lo tenemos ahí? Hechos 4, 12. Ok, vamos a poner en la pantalla. Se nos dice lo siguiente. ¿Qué se nos dice? En ningún otro, deténganse ahí. ¿En quién? En ningún. Espérense, pero Isaías dice que Dios. Pero aquí se nos dice que en ningún otro hay salvación. Noten lo que sigue diciendo. Porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. ¿Mediante quién podemos alcanzar la salvación? Pero Isaías nos dice que después de Dios no hay quien salve. ¿Qué nos dice eso acerca de Jesús? Que Él es Dios. Les estoy dando un montón de versículos para que ya no les cierren la puerta en las narices a los testigos de Jehová y puedan platicar con ellos y ponerlos a pensar en sus creencias. Les estoy dando un montón de instrucción, aunque no pueden decir que no. ¿Sí? Entonces, Isaías, yo soy Dios y no hay quien salve. Nuevo Testamento, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por medio del cual puedan ser salvos excepto Jesucristo. Entonces, si solo Dios puede salvar y solo Jesucristo puede salvar, quiere decir que Jesucristo y Dios son gloria a Dios. ¿Lo entendieron? Entonces ya no les cierren las puertas en las narices a los testigos de Jehová. Hablen con ellos. Inviertan unos cuantos minutos. Inviertan unos cuantos minutos. Siembren la semilla en sus cerebros y en su corazón. ¿Sí? Siembren la semilla en su cerebro y en su corazón. Y así hay muchos versículos y muchas citas que nos pueden ayudar a contrarrestar, a atacar, por así decirlo, a personas que tienen doctrinas falsas. Ahora, si en Isaías, bueno, ya les pregunté esto, ¿verdad? Pero entonces, Jesús entonces quiere decir que es Dios. Jesús también no es el único en el que podemos ser salvos, sino que se nos dice en el Nuevo Testamento que Jesús es el único remedio para salvar a la humanidad de la mordedura de la serpiente y del veneno del pecado. Es el único, porque no hay más quien salve. ¿Sí? En Juan capítulo 3, los versículos 14 y 15. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. En Juan capítulo 3, versículos 14 y 15, se nos dice lo siguiente. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Se acuerdan la serpiente cuando fue levantada en el desierto? Cuando se quejaron contra Dios y les mandó serpientes para que los picara, los mordiera. ¿Qué le dijo a Moisés? Que hiciera una serpiente de bronce, la pusiera sobre una asta, la levantara, y cuando alguien fuera mordido por la serpiente, ¿qué tenía que hacer? Volverse hacia la serpiente y la persona iba a ser sanada. Ese es lo que Jesús vino a hacer en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Ahora, curiosamente, la serpiente es símbolo ¿de qué? Del diablo. Entonces, noten que a Jesucristo se le puso en una cruz y fue levantado como la serpiente. ¿Por qué? Porque cuando Jesús fue levantado sobre la cruz para que todo aquel que se volviera a Él fuera salvo, quiere decir que todo el pecado de la humanidad fue puesta sobre sus hombros.
fue puesto sobre sus hombros. Entonces Jesús llegó a simbolizar el pecado por el medio, por el cual del cual nosotros éramos culpables, y solamente volviéndonos a Él podemos ser salvos. Como ya estudiamos en Juan capítulo 10 y el versículo 9, Él es la única puerta para entrar al redil. Acuérdense lo que vimos hace un par de domingos. Yo soy la puerta, el que por mí entra, ¿qué pasará? Será salvo, y entrará y saldrá y hará pastos. Y hará pastos. Entonces es el único remedio para la mordedura de la serpiente y el veneno del pecado, y es la única puerta para entrar al redil, y es el único nombre dado a los hombres bajo el cielo por medio del cual podamos ser salvos, que es Jesucristo. Él es la única fuente de vida eterna. Se nos dice en Juan 6, versículos 66 al 69. ¿Notan que dice San Juan 666? ¿Se dieron cuenta? ¿Y qué es lo que dice Juan 6:66? A partir de entonces, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con Él. ¿Se acuerdan cuándo sucedió esto? Cuando el Señor les dijo que tenían que comerse su carne y beber su sangre, si no, no podían tener parte con Él. Muchos lo dejaron. Y no para sobreespiritualizarlo, pero ¿no es esto lo que el anticristo quiere? Que la gente no ande con Jesús y no lo siga. Curiosamente, ¿verdad? El Juan 6:66, eso es lo que dice. Y no lo estoy sobreespiritualizando, no soy numerólogo ni nada de eso. Simplemente ahí fue donde cayó. Eso es lo único que estoy diciendo. Ustedes interprétenlo como ustedes piensen. Pero de nuevo, Juan 6:66 al 69 dice: a partir de entonces muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con Él. Y entonces Jesús dijo a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Y Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros, dice el versículo 69, hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, todas estas cosas que estamos hablando aquí deben afirmar nuestra fe en Cristo. Deben afirmar nuestra fe en Dios. Debe dejarnos saber que para Dios no hay coincidencias. No es que, es una coincidencia que en Isaías se dijo eso y miles de años después en el Nuevo Testamento se nos dice esto otro. No, ese era el plan de Dios. Dios no deja nada al azar, Dios no deja nada para que se interprete como uno quiera. Dios nos lo dice todo claramente desde el principio, porque Él es Dios. Noten lo que dice el versículo 10 de Isaías 46. Versículo 10. Yo anuncio desde un principio lo que está por venir. Yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer, ¿qué dice? Lo haré. Chulada de Dios, ¿no es cierto? Porque todo lo que Él dice que va a hacer, Él lo va a hacer. Entonces, si ese es el Dios en el que creemos, ¿tenemos algo de qué preocuparnos? Estamos en su mano. De su mano nadie nos puede arrancar. Estamos seguros en Él. ¿Sí? Estamos más que seguros en Él. Entonces no debemos preocuparnos como a veces nos preocupamos por tantas situaciones que están pasando por tantos lados y en todo lugar, porque Dios está en control, porque Dios tiene la situación en su mano y Él va a ayudar a que todo salga como Él ya ha dicho en su palabra que va a salir. Y Dios es el único que puede hablar con autoridad acerca de lo que ya pasó, acerca de lo que está pasando y acerca de lo que va a pasar en el futuro. Y de hecho, déjenme decirles esto, nos ha dado a conocer todas las cosas que van a pasar. Y nos ha dicho claramente cómo van a pasar. Y nos las ha dado a conocer. ¿Cómo? ¿Cómo nos ha dado a conocer estas cosas? Primero, sí, por medio de su palabra, ¿ok? Pero más específicamente nos lo ha dado a conocer por medio de los profetas y de su Hijo. Por medio de los profetas y de su Hijo. Por eso estamos estudiando el libro de Isaías, por eso estudiamos a los profetas. Porque queremos saber qué va a pasar en el futuro, queremos saber cómo va a pasar, cuándo va a pasar, etcétera, etcétera. Entonces nos lo dice por medio de la palabra, pero por medio de los profetas, específicamente por medio de los profetas y del Hijo.
En Hebreos capítulo 1, los versículos 1 y 2, Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres, ¿por medio de quién? Por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de quién? Por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Entonces Dios habló por medio de los profetas antes y ahora ha hablado por medio del Hijo. Quiere decir que todo lo que necesitamos saber, debemos de ir con quién para saberlo. Con el Hijo. ¿Qué dijo el Hijo acerca de las cosas que queremos saber? Porque lo que dijo el Hijo, eso es lo que merece nuestra atención. Podríamos decir las letras en rojo del Nuevo Testamento, que se supone que son las palabras de Jesucristo. Sí, tenemos que ir con el Hijo. Ahora, noten lo que el Señor les dijo a sus discípulos. En Juan capítulo 15 y el versículo 15. Juan 15, 15. Noten lo que les dice a sus discípulos. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer a ustedes. ¿Cuántas cosas que oyó de su Padre les dio a conocer a ellos? Y ellos las escribieron en el Nuevo Testamento, las escribieron en la palabra, y ahora esas cosas se nos han dejado, ¿a quién se nos ha dejado saber? A nosotros. Lo que quiere decir que todo lo que el Padre quiso que nosotros supiéramos a través de Jesucristo, Jesucristo se los dijo a sus discípulos lo escribieron en las Sagradas Escrituras, y ahora nosotros tenemos toda la información que necesitemos tener. Pero tenemos que estar en las Sagradas Escrituras, no leyendo los libros de Nostradamus. No buscando libros proféticos y la Virgen de Fátima y la aparición de esto y la aparición del otro y el profeta fulano de tal y el apóstol sutano, etc. No, ¿qué dice el Hijo? Porque Él es el que tiene toda verdad. ¿Sí? Él es el que tiene toda la verdad. Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 2, los versículos 9 al 12. Primera de Corintios capítulo 2 versículos 9 al 12 nos dice, como está escrito. ¿Y saben en dónde está escrito? En Isaías capítulo 64, que un día vamos a llegar ahí. Pero dice, como está escrito, las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, noten, son las que Dios ha preparado ¿para quiénes? Para los que lo aman. ¿Nosotros amamos al Señor? Entonces a nosotros nos deja saber cosas que el oído del hombre nunca oyó, que el ojo del hombre nunca vio. A nosotros nos las ha dado, ¿sí? Porque nosotros somos los que lo amamos. Versículo 10, noten lo que dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, aún las profundidades de Dios. Por eso necesitamos el Espíritu Santo y ser llenos constantemente de Él. Versículo 11, porque ¿quién de entre los hombres puede saber las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que entendamos lo que Dios nos ha dado. Entonces queremos la verdad, queremos saber el corazón de Dios, queremos saber cómo va a obrar Jesucristo, queremos saber todas las cosas que están pasando y las que van a pasar, etcétera, y estar seguros en ellas. Tenemos que estar en la palabra, escuchando las cosas que el Hijo de Dios nos dice. Y no andar buscando por todos otros lados en donde lo único que podemos recibir son mentiras, lo único que podemos recibir son doctrinas falsas, lo único que podemos recibir son cosas que están diseñadas para desbalagarnos, para apartarnos de Dios y de su palabra, para que los sigamos a ellos y ser engañados por ellos. Por eso es tan importante la palabra de Dios. El problema con la humanidad es que la humanidad quiere saber el futuro, pero lo quiere saber con lujo de detalles, ¿no es cierto? Quiere saber cuándo, qué día, qué año, a qué horas, la noche, la mañana, la tarde. Va a estar lloviendo, va a estar soleado.
Queremos saber lujo de detalles. ¿Por qué creen ustedes que el hombre quiere saber lujo de detalles acerca de cuándo y cómo va a hacer Dios las cosas? Quiere estar en control. Quiere tener todos los detalles que pueda tener para saber qué tanto tiempo tiene para seguir en su pecado, para seguir en su manera de obrar, para seguir en su manera de vivir y arrepentirse justo a tiempo para poder ser aceptado en el reino de Dios, para ser aceptado en el reino de los cielos. ¿Sí? Pero ¿se acuerdan ustedes cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, le preguntaron, Señor, ¿y va a ser este tiempo cuando vas a establecer, le vas a devolver el reino a Israel? ¿Se acuerdan qué les dijo? No es para ustedes el saber los tiempos y las sazones. Esa es información que solamente el Padre tiene. ¿Sí? Entonces los detalles no los vamos a saber. Lo que debemos saber es que Dios dijo que se iba a hacer, Dios dijo lo que iba a pasar, y lo que podemos estar seguros es de qué va a pasar. Pero porque no sabemos cuándo, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar listos. Es como cuando nos preparamos para un viaje y llegamos al aeropuerto y checamos nuestras maletas y todo eso. Estamos escuchando constantemente, ¿verdad? Y si se anuncia, vamos a empezar a abordar en el vuelo fulano de tal a tal ciudad, en la puerta fulana de tal. ¿Qué hacen todos los pasajeros que van para ese lugar? Ahí van todos y se acercan. Se están preparando para el abordaje, mis hermanos. Ya se hizo el llamado para el abordaje. La pregunta es si estamos listos. Si estamos esperando a que la puerta se abra para poder entrar nosotros y ser llevados al cielo con Él. Pero no tenemos todos los detalles. No tenemos el día ni la hora, no sabemos la fecha. Lo que sabemos es que Él dijo que iba a volver por nosotros y va a volver por nosotros. Porque Él es Dios y Él cumple lo que dice. Podemos confiar en que eso va a ser cierto. Entonces tenemos que estar preparados para ello. Pero siempre va a haber cosas secretas de Dios. Siempre va a haber cosas que Dios no nos va a dar todos los detalles. Porque eso nos ayuda a buscarlo más a Él. Nos ayuda a querer tener más comunión con Él. Nos ayuda a desear orarle a Él y estar en una conversación abierta con Él, con los oídos bien abiertos, los ojos puestos en su palabra, para que Él nos ilumine y nos deje saber que estamos listos para el viaje en cuanto abran la puerta de abordaje. ¿Sí? En Deuteronomio capítulo 29 y el versículo 29, Deuteronomio 29, 29, noten lo que dice ahí. Las cosas secretas pertenecen ¿a quién? Al Señor nuestro Dios. Pero las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces siempre va a haber cosas escondidas que no vamos a saber lo que quieren decir. Y va a haber mucha gente que va a querer orillarnos a que las expliquemos. Pero nos conviene mejor decir, no sé, esa es una de esas cosas escondidas de Dios, no tengo idea, no tengo un cerebro tan grande como para entender todas las cosas de Dios, pero las que sí sé, te las puedo decir claramente. Y lo que sí sé es que así como Jesucristo ascendió al cielo, un día va a volver por aquellos que crean en Él y se los va a llevar al cielo. ¿Estás tú listo para ello? Sí, pero noten. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Entonces, no deberíamos preocuparnos tanto por las cosas que no entendemos o que no vemos claramente. Por las cosas que nos debemos de preocupar más es por las cosas que sí entendemos y que sí están claramente escritas en su palabra y no necesitan ninguna interpretación especial, sino que están tan claras como el agua y las entendemos tal y como están escritas. Por esas cosas, es por las que nos debemos de preocupar. Porque las entendemos claramente, y si las entendemos claramente y somos llamados a obedecerlas, ¿qué debemos hacer? Pero si las que entendemos no las obedecemos, ¿iremos a obedecer las que no entendemos? Por favor, me desespero a veces cuando estas cosas, cuando encuentro estas cosas, cuando veo estas cosas en las Escrituras, me desespero porque
Sí les he dicho, ¿verdad? Como decía mi mamá, Carlos Manuel, quisiera abrirte la cabeza y gritarte las cosas a ver si se te quedan ahí. A veces así se siente uno, Señor, ábreles la cabeza, ábrenos la cabeza y encierra esas cosas en nuestra mente y nuestro corazón para que no pequemos contra ti, para que estemos listos, para que estemos preparados, para que no sigamos viviendo como estamos viviendo, sino que vivamos en realidad para darte gloria y honra como agradecimiento por lo que tú ya has hecho por nosotros y por lo que está por venir, porque si lo que ya hiciste por nosotros es tan glorioso, ¿cómo será lo que todavía falta que haga? Oh, Dios, ven por mí, Señor. No, ustedes tienen niños que cuidar y todo, yo. Oh, my goodness. Tenemos entonces que darnos cuenta de que todo lo que necesitamos de todo lo que necesitamos saber para vivir una vida piadosa que agrade a Dios, sí, se nos ha dado en Cristo y se nos ha dado en su palabra. Y si nos volvemos a Él y hacemos caso de su palabra, podemos estar seguros de que vamos a vivir esa vida piadosa a la que nos hemos sido llamados a vivir. Y piadoso quiere decir una vida según Dios. Quiere decir una vida que complace a Dios. Pedro nos dice en segunda de Pedro, en el capítulo 1, los versículos 3 al 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 4. Noten, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿qué dice? Nos han sido dadas. ¿Sí lo están poniendo? ¿No está? Que busquen en su Biblia. Quiero que la lean en su Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículos 3 y 4. Segunda de Pedro dije, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Entonces, para recordar, tenemos que darnos cuenta de que todo lo que necesitamos saber para vivir una vida piadosa que agrade a Dios, se nos ha dado en Cristo y su palabra. Ya encontraron segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Noten, yo estoy leyendo de la Biblia Reina Valera contemporánea. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿qué dice? Nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién es el que nos llamó por su gloria y excelencia? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y en dónde podemos obtener el conocimiento de Él? En su palabra. Entonces, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Jesucristo que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Sí? Mediante el conocimiento de Jesucristo, y el conocimiento de Jesucristo en la única lugar en donde lo podemos encontrar es en la palabra. Sabemos que Jesucristo nos conoce a nosotros, ¿verdad? Pregunta, y no es para condenar a nadie, para que nadie se sienta mal, es simplemente una pregunta que debemos hacernos todos. ¿Conocemos a Jesucristo al grado que Él nos ha permitido conocerlo a través de las Escrituras? ¿Nos hemos dado a la tarea de conocerlo tan íntimamente a través de las Escrituras como Él nos conoce a nosotros? Porque todos sabemos acerca de Jesucristo. Todos sabemos lo que Él hizo por nosotros. Pero lo conocemos en realidad. Nos hemos dado a la tarea de conocerlo íntimamente, de buscar conocer su corazón, hasta donde nos sea posible con esta mente tan chiquita que tenemos. Nos hemos dado la tarea de conocer su corazón, de conocer lo que Él ama y al grado que lo ama, de conocer lo que Él aborrece al grado que Él lo aborrece. Sí, porque todo lo tenemos, ya se nos ha dado. Es cuestión de que lo pongamos por obra. ¿Sí? Entonces, una de las cosas o la cosa con la que podemos contar en todo esto es que todo lo que Dios ha dicho por medio de los profetas y por medio de sus hijos, Él lo está haciendo y lo hará hasta el final. Lo está haciendo y lo hará hasta el final.
Y es nuestra responsabilidad no estarnos preocupando por cómo, cuándo, etcétera, etcétera, sino estar constantemente en las Escrituras y estar constantemente en comunión con Él para que Él aplaque nuestro corazón. Porque esa es la cura para la ansiedad en realidad. Cuando podemos darle todas nuestras cargas a Él y dejar que Él se encargue de ello. Y la cura para la depresión es reconocer que Él tiene un futuro glorioso para todos nosotros. Ahora, no me malentiendan. Yo sé, hay medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que si pusiéramos nuestra esperanza en Él, primeramente, creo que muchas de nuestras ansiedades serían quitadas. Y sufriríamos por algunas de ellas en alguna ocasión, pero no al grado que nos afectan a veces, al grado de que nuestra presión sanguínea está constantemente disparándose o que estamos todos depres ahí, que no podemos ni queremos levantarnos, porque digo, tenemos un Señor que nos cuida, que nos guarda, que nos protege, que nos levanta, ¿sí? Y eso debe quitar nuestra ansiedad y al mismo tiempo debe de ayudarnos con nuestra depresión porque tiene un futuro glorioso para nosotros. Versículo 11 de Isaías 46 sigue diciendo: yo llamo desde el oriente, desde un país lejano, al hombre que está en mis planes y que es un ave de rapiña. Yo lo he dicho, yo lo haré venir, ya lo he pensado y así lo haré. Ese hombre es ave de rapiña, se está refiriendo a Ciro, del cual nos habló en el capítulo 41, los versículos 1 y 2, y a la rapidez con la que, y el poder con la que iba a llegar e iba a conquistar a las naciones, incluyendo a Judá y incluyendo a los cautivos que se iba a llevar a Babilonia. La cuestión es que Dios puede usar a cualquiera como el medio por el cual Él llevará a cabo sus propósitos aquí en la tierra. Y también eso nos debe de dejar saber que si Él tiene a alguien, si Él puso a alguien o permitió que alguien llegara al poder en cualquier lugar, Él también se va a encargar de usarlo para sus propósitos. ¿Sí? Y no deberíamos de preocuparnos tanto, pero a menudo a veces la política y nuestra manera de pensar nos gana y nos dejamos llevar por ello, ¿verdad? Versículo 12 dice: escúchenme ustedes, gente de duro corazón, que están lejos de la justicia. Yo estoy acercando mi justicia y no está lejos. Nada detendrá ya mi salvación. Yo pondré en Sión mi salvación y mi gloria en Israel. Esto nos habla de que a pesar de la larga historia de rebelión de los israelitas, sí, Dios sigue amando a su pueblo. Dios sigue amando a su pueblo Israel y nunca los ha desechado por completo. Sí, lo que hace a un lado la teología de ¿cómo se le llama? Del reemplazo, la teología del reemplazo, en donde se dice que la iglesia ahora tomó el lugar de Israel. La iglesia no tomó el lugar de Israel para nada. La iglesia es la iglesia, Israel es Israel, y los que somos parte de la iglesia somos salvos por fe en Cristo Jesús, y el Israel que vaya a ser salvo va a ser salvo por fe en Cristo Jesús también, y todos juntos vamos a ser hechos una sola nación en el cielo. Amén. La llegada de esta salvación ya ha sido anunciada por medio de los profetas. Y de nuevo, como leímos en Hebreos, en estos últimos tiempos ha sido anunciada por medio del Hijo. Así que nada detendrá ya su salvación. Él va a poner en Sión su salvación y su gloria en Israel una vez más. Y podemos nosotros estar completamente seguros de que ese será el caso. Porque Él es Dios, no hay otro, y todo lo que Él ha dicho que va a hacer, se hará. En Isaías capítulo 62, los versículos 1 y 2, Isaías 62, versículos 1 y 2 dice: por causa de Sión y de Jerusalén, no callaré ni descansaré, hasta que su justicia brille como la aurora y su salvación alumbre como una antorcha. Entonces, noten, las naciones verán tu justicia, todos los reyes contemplarán tu gloria, y entonces recibirás un nombre nuevo que el Señor mismo te dará. El Apocalipsis nos habla de que nos va a dar un nombre nuevo también a nosotros, ¿verdad? ¿Cuál va a ser ese nombre? No estoy seguro ahorita, pero nos va a dar un nombre nuevo. Y ese nombre va a ser consistente con la justicia
con la que Él nos ha justificado para toda la eternidad y por la cual ahora somos salvos. Amén. Oremos pues. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendecimos tu nombre por todas las cosas que nos enseñas a través de ella. Ayúdanos a mantenernos firmes en todo lo que aprendemos de ella, Señor. Cada vez que la abrimos para leerla, para escudriñarla, en nuestros momentos devocionales, Señor, en el tiempo de lectura personal, Padre Santo, que siempre estemos listos para escuchar lo que nos estás queriendo decir a través de cada uno de los versículos que leemos, oh Dios. Sigue ayudándonos a entender como congregación las cosas que nos estás enseñando, Señor, a través del libro de Isaías los martes por la noche, a través del Evangelio de Juan los domingos por la mañana. Y ayúdanos, Señor, a no solamente escucharlo, sino a ponerlo por práctica en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser hacedores y no solamente oidores de tu palabra, Señor. Ayúdanos a estar firmes en ella porque confiamos en ella. Ayúdanos a buscar en tu Hijo y en las Escrituras la verdad de las cosas que están sucediendo, de las cosas que están por suceder, Señor, y las cosas que todavía quedan para el futuro. Y ayúdanos a no querer saber lujo de detalles en cómo, cuándo, a qué horas vas a hacer lo que vas a hacer, sino que ya desde ahorita lo estás haciendo y podemos contar que el que comenzó la buena obra la va a terminar. Así es que, Señor, nos encomendamos a tu mano de gracia y te damos la honra y la gloria por todo lo que nos enseñas. Y lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén.